Me senté al final de la mesa, como siempre. La silla de madera tambaleaba un poco, con los tornillos flojos, pero ya ni me molestaba. Me había acostumbrado. La cena transcurría entre risas educadas y copas de vino tinto. Patricia, la suegra de mi hija, hablaba con tono de presentadora sobre su viaje a Napa Valley. Rachel, mi hija, la miraba con admiración, los ojos brillando de orgullo. Daniel, mi yerno, cortaba el pollo para los niños. Ethan y Sophie reían felices. Ellos eran lo único que me mantenía allí, fingiendo que aún pertenecía a ese lugar. Bajé la mirada al plato. Unos trozos de pollo frío, puré de papa, judías verdes. Comía despacio, con cuidado, sin hacer ruido. Pero entonces Patricia soltó una frase que, aunque dicha suavemente, me desgarró por dentro. Curioso. Las que más comen suelen ser las que menos tienen. Rachel soltó una carcajada. Daniel también rió incómodo. Apreté la cuchara con fuerza. Y justo cuando iba a decir algo, Rachel remató, sin piedad. Mamá, por favor, ya basta. Comes como un cerdo. ¿No te da vergüenza? El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Nadie me defendió. Nadie le pidió que parara. Pero lo que hice después cambió la forma en que todos me mirarían por el resto de sus vidas. ¿Alguna vez te callaste porque pensaste que tu voz ya no valía nada? Suscríbete a She Stories, un espacio donde madres y abuelas como tú recuperan el valor que siempre merecieron. Todo quedó congelado por un segundo. Luego, las risas regresaron. No carcajadas, sino esas sonrisas tensas, corteses, crueles. Escuché el tintinear de las copas, el roce de los cubiertos cortando la comida, la música jazz saliendo del altavoz junto a la ventana. Pero nadie oyó el sonido de mi corazón agrietándose, un poco más. No dije nada. Solo bajé la cabeza y seguí comiendo. La cuchara me temblaba entre los dedos. El olor del pollo, antes mi favorito, me sabía a ceniza fría. No recuerdo el sabor de ese bocado, pero lo tragué. Porque he aprendido que a veces el silencio es la única forma de conservar un poco de dignidad. Esa noche, después de lavar todos los platos, me fui directo a la pequeña habitación en la planta baja, la que antes era el lavadero. Al principio la llamaban la sala de invitados, pero nadie más que yo pisaba ese cuarto. Era apenas suficiente para una cama individual, un estante y un armario de tela. Encendí la lámpara. La luz amarilla caía sobre la manta doblada que había preparado desde temprano. Me senté en la cama y me quité los zapatos. Los dedos hinchados me dolían tras haber estado de pie todo el día. No suspiré, no lloré. Solo sentí vacío. En el estante, junto a la cama, había un marco viejo con una foto de Rachel a los 4 años. Llevaba coletas y sonreía como una margarita recién abierta. Solía llevar esa foto en mi billetera cuando limpiaba casas ajenas. Me recordaba que todo sacrificio tenía sentido. Pero ahora, al mirar esos ojitos de niña, no sabía si la criatura que fui capaz de amar tanto seguía viva dentro de la mujer que me humilló esta noche. Extendí la mano hacia mi cuaderno de cuero viejo, ese donde anotaba lo que debía comprar, direcciones, números de teléfono y hasta canciones de cuna que inventaba cuando Rachel era pequeña. Las páginas ya estaban amarillentas, la tinta corrida, como si el tiempo hubiera llorado sobre ellas. Pero al pasar los dedos por cada hoja, una idea fría y clara me atravesó el pecho. Estaba viviendo de la lástima de una hija que yo misma había criado con mi propia carne, mis huesos y el alma entera. No sentí rabia. Creo que ya ni soy capaz de enojarme con Rachel, pero la tristeza, esa que pesa más que cualquier otra cosa en el mundo, se me instaló sobre los hombros como una piedra que no cede. Desde la sala llegaban risas. Rachel, Daniel y Patricia hablaban de postres y de inversiones. Yo no era parte de ese sonido. Nunca lo fui. Me levanté despacio y caminé hacia la maleta gris en el rincón del cuarto. Estaba tan vieja que el asa ya estaba deshilachada, pero aún la conservaba. No porque aún sirviera, sino porque era lo único que llevé conmigo cuando salí de la última casa alquilada, justo antes de llegar aquí. Abrí el cierre. No para empacar, sino para asegurarme de que, si algún día tenía que irme, no perdería tiempo dudando. Todo seguía en su sitio. Un par de mudas de ropa dobladas con cuidado, una caja de madera con bisutería antigua y una carta que jamás envié. Era para Rachel, escrita cuando estaba en la universidad, para felicitarla por su primera beca. Pero nunca la mandé. Me dio miedo parecer una molestia. Volví a cerrar la maleta, sin apuro, sin drama. Como quien cierra un capítulo que ya dolió bastante. Apagué la luz, dejando solo la lámpara tenue de la mesita. Antes de acostarme miré por última vez el portarretrato junto a la cama y susurré como hablando conmigo misma: «Comes como un cerdo». Repetí la frase, esta vez no para herirme, sino para purgarla, para arrancarla de mi piel,
como si arranca una espina que lleva demasiado tiempo clavada. Me acosté. No lloré. No esperé consuelo. No esperé nada. Solo había una certeza, que mañana me levantaría temprano, que prepararía el desayuno para los niños, que limpiaría la casa como siempre, y que nadie diría una palabra sobre lo ocurrido, como si jamás hubiera pasado. Pero yo lo recordaría, porque en ese instante lo entendí con toda el alma. Esta casa nunca fue mía, y nunca lo será. A la mañana siguiente, el sol tardó más en salir. Sus primeros rayos entraban por la pequeña ventana como un hilo de oro débil, tembloroso. Me senté en la cama antes de que sonara el despertador. La cabeza me pesaba, el pecho seguía frío, pero el cuerpo obedecía, como siempre. Levantarme, trabajar, callar. Me puse el suéter marrón más sencillo, recogí el cabello y salí del cuarto. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el leve crujido de mis pasos descalzos sobre la madera. Entré a la cocina, puse café en la cafetera, saqué la harina de pancakes. Mis manos se movían solas, como si cada gesto supiera el camino de memoria, incluso si yo ya no me sentía del todo presente. Rachel bajó las escaleras justo cuando yo vertía la mezcla sobre la sartén caliente. No dijo ni una palabra sobre lo que ocurrió la noche anterior, ni una mirada de disculpa, ni siquiera un gesto de incomodidad. Simplemente abrió la nevera, sacó la jarra de agua filtrada y preguntó, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿podrías llevar a los niños al parque esta mañana? Tengo una reunión a las 9. Ah, y si puedes, compra leche de almendras en el mercado». Me giré a verla. No por mucho, apenas un segundo. Lo suficiente para notar que sus ojos seguían siendo claros, fríos, sin una sola grieta. «Está bien», respondí. No añadí más. Ella asintió, bebió un sorbo de agua y salió de la cocina. El aire se quedó impregnado de su perfume caro, incluso después de que su silueta desapareciera por el umbral. Preparé el desayuno para los niños como siempre. 2 tostadas con mantequilla de maní y plátano en rodajas para Ethan, y un tazón de avena caliente con miel y fresas para Sophie. Conozco sus gustos como si fueran parte de mi respiración. Nadie me lo recuerda, nadie me lo agradece. Ethan fue el primero en bajar, su mochila rebotando en la espalda. Sophie llegó después, perezosa como cada mañana, con el cabello enredado, los ojos medio cerrados y su oso de peluche aún entre los brazos. Se sentaron, encendieron la tablet con dibujos animados y empezaron a comer sin mirarme. No por crueldad, sino porque ya se han acostumbrado a que la abuela esté ahí, siempre. Como el aire, como la luz, sin necesidad de nombrarla. Daniel salió de su habitación con la corbata bien puesta, el celular en una mano y un solo auricular en la oreja. Hablaba de precios tope y análisis de acciones, miró su reloj, besó a los niños en la frente y se fue directo al garaje. No me besó, ni siquiera me saludó. La puerta se cerró detrás de él con tanta suavidad que casi no hizo ruido. Lavé los platos, el agua fría me ardía en los dedos resecos. Miré mis manos, esas que pelaban zanahorias cuando Rachel aprendía a comer, las que lavaban ropa a mano hasta quedar ásperas. Y ahora, esas mismas manos seguían sirviendo, invisibles para todos. Cuando los niños terminaron de comer, Rachel salió, ya vestida con un vestido planchado, el cabello recogido, tacones resonando sobre el suelo de madera. Me extendió una nota escrita a toda prisa sobre un post-it amarillo. No tenía mi nombre. No decía, «Mamá, ¿puedes?». Solo era una lista de cosas, como si diera órdenes a una empleada. «Asegúrate de ponerle abrigo a Sophie. Ya está haciendo frío», dijo sin apartar la vista de su celular. «Sí», susurré, tan bajo como un aliento. Nadie respondió. Al mediodía, después de alimentar a los niños y acostar a Sophie para la siesta, aproveché para ordenar el armario de toallas junto a las escaleras. Mientras doblaba una manta ligera, oí la puerta principal abrirse, seguida de la voz de Patricia. Clara, firme, igual que siempre. «Tienes que solucionar esto pronto, Rachel. Ya te lo dije. 3 generaciones de mujeres bajo un mismo techo. Eso es una receta para el desastre». Me quedé inmóvil. La puerta del salón no estaba completamente cerrada. No tenía intención de espiar, pero sus voces eran tan fuertes que cada palabra me cayó encima como alfileres. «Mamá, lo sé, pero si la echo así como así, todos pensarán que soy una hija desalmada», respondió Rachel. «¿Desalmada? Estás dejándote atar por una moral anticuada. Ella eligió vivir así, pero eso no significa que tú tengas que arrastrar esa elección toda tu vida. Una mujer acostumbrada a vivir abajo no debería obligarte a inclinarte tú también». Me paralicé, como si en ese instante cada manta, cada plato lavado, cada paso silencioso, de pronto
no significara absolutamente nada. La voz de Rachel bajó el tono, casi como si pidiera disculpas. Es solo que no sabía cómo decirlo sin sonar dura. Patricia soltó una risa seca, sin compasión. Entonces que sea ella quien entienda por sí sola que ya no encaja. Dale a cuidar a los niños, a hacer las compras, lavar los platos, pero que no se asome cuando haya visitas. Con el tiempo entenderá el mensaje. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. No escuché a Rachel responder. Tal vez asintió. Tal vez se mordía el labio o doblaba una chaqueta. Pero ninguna palabra en su defensa salió de sus labios. Apreté con fuerza la esquina de la manta en mis manos. Una parte de mí quería abrir la puerta de golpe, mirarles a los ojos y preguntar, ¿quién soy yo en esta casa? Pero no lo hice. Terminé de doblar la manta, la coloqué en el estante más bajo y cerré el armario con calma. Mi espalda seguía recta, mis pasos eran ligeros, pero por dentro todo había cambiado. Esa tarde llevé a los niños al parque. El viento otoñal soplaba suave, haciendo que las hojas secas de arce giraran en pequeños remolinos sobre la acera. Ethan iba pateando hojas, cantando algo incomprensible. Sophie dormía medio recostada en el coche, abrazando su oso de peluche desgastado. Los observé en silencio, preguntándome si me recordarían, si un día simplemente dejara de estar. Y la respuesta llegó como una nota triste. Sí, me extrañarían, pero no lo suficiente como para que algo cambiara. Al volver a casa, Rachel y Daniel aún no habían regresado. Patricia ya se había ido. La casa estaba inusualmente tranquila. Entré a mi habitación, cerré la puerta y abrí la maleta gris que descansaba contra la pared. Esta vez mis manos no temblaban. Comencé a doblar la ropa. Blusas viejas, vestidos de algodón sencillos, bufandas que tejí con mis propias manos. Guardé cada cosa con el cuidado de quien se prepara para un viaje sin destino, uno para el que nadie la ha invitado, pero que ha decidido emprender igual. Saqué de debajo de la cama una caja de madera pequeña. Ahí guardaba mis documentos, algo de dinero en efectivo y un cuaderno marrón ya gastado. En él tenía anotados todos los lugares donde alguna vez trabajé, nombres de quienes me contrataron, números que el tiempo ha ido borrando. Nunca taché a nadie, aunque ellos ya no me recuerden. Porque la memoria, aunque duela, es la única forma de no perderse una misma. No lloré. No necesitaba lágrimas para justificar mi partida. Al cerrar la maleta, me senté en el borde de la cama, la espalda erguida, los ojos fijos en la nada. He vivido casi toda mi vida intentando ser una madre ejemplar, pero tal vez, por hacerlo tanto, olvidé que también soy una mujer, con límites, con dignidad. No sabía a dónde ir, no tenía un lugar exacto, pero tenía claro algo. No iba a esperar a que me empujaran como si fuera un mueble viejo. Me iría. En silencio, sí, pero por decisión propia, como alguien que elige irse, no como alguien a quien deciden sacar. No me fui esa noche. Esperé hasta la mañana siguiente, como siempre. Preparé el desayuno de los niños, hice el café, acomodé los yogures en el estante que Rachel prefiere. Nadie notó nada. Todo en mí era tan constante, tan callado, que cualquiera habría creído que seguiría allí para siempre. Pero dentro de mí lo sabía. Hoy sería la última vez. Rachel me extendió la lista del mercado de forma mecánica y dijo, si puedes, compra también discos de algodón. Asentí, doblé el papel con delicadeza y lo guardé en el bolsillo. Luego tomé los abrigos de los niños, como si ese fuera un día más, pero no lo era, no para mí. ¿Vamos al parque?, le pregunté a Ethan. Asintió sin pensarlo, como siempre. Sofía alzó los brazos, pidiendo que la cargara. Salimos por la puerta trasera, los tres, como en cualquier mañana tranquila. El sol del comienzo del invierno era delgado, casi como una tela de seda tendida sobre el cielo. No hacía tanto frío, pero tampoco el suficiente calor como para sentir consuelo. Caminamos cruzando el parque entre columpios aún húmedos por el rocío, junto al café donde alguna vez tomé un americano de pie, durante uno de esos raros descansos que Rachel me concedía. No sentía que estuviera huyendo. Sentía más bien que me alejaba de una casa en la que nunca fui realmente bienvenida. Nos quedamos en el parque más tiempo de lo habitual. Ethan corría de un lado a otro, en el área de juegos, mientras Sophie dormía en su cochecito, con la manita aferrada a un pequeño zorro amarillo de peluche. Yo me senté en una banca, bajo un roble, mirando el sendero de tierra rojiza que se perdía hacia la ciudad. Cada hoja que caía parecía un suspiro que descendía desde el cielo. No me sentía una mujer que escapa. Me sentía como alguien que, por fin, empieza como a regresar a algún lugar. Cuando me levanté para llevar a los niños de vuelta, vi al otro lado de la calle a una mujer mayor, encorvada, tambaleándose al bajar la acera.
Era delgada, con el cabello completamente blanco, recogido en un clip alto. Llevaba una bolsa de tela pesada, que de pronto se le resbaló de las manos. Algunas naranjas rodaron por el pavimento. Sin pensarlo, cargué a Sophie, tomé la mano de Ethan y cruzamos corriendo la calle. Despacito, no se agache mucho, le dije en voz baja, mientras le sostenía el brazo con cuidado. Ella me miró, los ojos llenos de sorpresa y de gratitud. Gracias, hija, muchas gracias. Esta muñeca ya está vieja, no me responde como antes, dijo, en tono entre broma y cansancio. Le tomé la bolsa y le pedí a Ethan que recogiera las naranjas. Él asintió con rapidez, tan ágil como siempre. Vivo aquí cerca, dijo, masajeándose la muñeca. Si no tienes prisa, ¿podrías acompañarme un tramo? Miré a los niños, luego a ella. No tenía razones para negarme. Más bien sentí que el universo acababa de tenderme una señal. Su casa estaba al final de la calle. Era más pequeña que la de Rachel, pero irradiaba una calidez distinta. En la entrada, macetas de geranios rojos enmarcaban los escalones y piedritas lisas flanqueaban el sendero con simetría cuidada. Me llamo Evelyn, dijo mientras abría la puerta. Pero puedes decirme doña Ivy, si te resulta más cómodo. El interior era modesto, pero acogedor. Un sillón viejo, pero bien cuidado. Una mesa de roble con cicatrices del tiempo, paredes llenas de cuadros pequeños. Ninguno hacía juego, pero todos tenían alma. En un rincón, un piano cubierto con un mantel de encaje. El aroma a pan recién horneado aún flotaba en el aire. Vivo sola, dijo, desde que mi hija se fue al norte con su esposo y los niños. La vista ya no me ayuda, y las manos me tiemblan. Todo se ha vuelto más difícil. La ayudé a colocar las naranjas en la repisa. Sophie ya estaba despierta, sentada en el suelo jugando con unas canicas de cristal que doña Ivy había sacado de una cajita antigua. Ethan, curioso, le hacía preguntas sobre los cuadros que colgaban en las paredes, como si aquel lugar, tan simple y verdadero, le hablara de algo que no conocía pero que, sin saberlo, echaba de menos. Ella me sirvió una taza de té de menta caliente sin azúcar. Nos sentamos junto a la ventana, conversando en voz baja. No le conté todo, solo dije que estaba buscando un poco de paz. No hizo más preguntas, asintió en silencio. Luego, tras una pausa larga pero tranquila, sin presión alguna, me dijo: «Si no te molesta, podrías venir cada día unas horas, ayudarme con algunas cosas simples, almorzar juntas, pasar tiempo con los niños. No tengo mucho para pagar, pero tengo un cuarto libre, limpio y silencioso». La miré. En sus ojos no había lástima, ni juicio, solo una invitación. Sincera, honesta, sin adornos. Hacía tanto tiempo que no sentía eso, que no me ordenaban, que no me exigían, que me estaban invitando. No respondí de inmediato. Miré por la ventana donde la luz del atardecer se suavizaba sobre el marco, envolviendo todo en un resplandor color miel. Los niños seguían jugando en el suelo, reían bajito, la casa no tenía televisor, no olía a perfumes caros, no había miradas por encima del hombro, solo había vapor de té y una mano mayor que descansaba con paciencia sobre el brazo del sillón, esperando sin apurar. Asentí, despacio, con firmeza. Volveré, dije. Si de verdad no le incomoda tener una desconocida en casa. Evelyn sonrió. Una de esas sonrisas que arrugan toda la cara como una tela vieja bien doblada, pero llena de calidez. Tú no eres una desconocida, Margaret. Las personas buenas nunca son extrañas en mi hogar. No recuerdo exactamente cómo regresé a casa de Rachel. Llevé a los niños al mercado como de costumbre. Compré todo lo de la lista, incluso los discos de algodón. Preparé la cena como si nada hubiera cambiado. Rachel elogió la sopa con tono condescendiente. Daniel no apartó la vista del celular. Los niños hablaron de la señora Ivy como si fuera una anécdota más del día. Yo escuché, sonreí con suavidad, lavé los platos. Esa noche, en mi habitación, abrí la maleta una vez más, pero no fue para comprobar nada. Fue para comenzar de verdad. Guardé solo lo necesario. Mis documentos, 2 mudas de ropa ligera, el cuaderno marrón y el viejo portarretrato. Lo envolví todo con la bufanda de lana que perteneció a mi madre, aún con el aroma tenue de lavanda. No dejé nota. No lloré. No hacía falta. Y nadie me llamaría desaparecida. Programé el despertador más temprano que de costumbre. Antes de que la primera luz del día se filtrara por la cortina, ya había salido de esa casa. Salí con la misma ligereza que el humo que queda al final de una fiesta. Nadie lo ve marcharse, pero todos sienten su ausencia. Caminé hacia aquella callecita donde florecen los geranios rojos. El portón de madera estaba entreabierto, y allí,
En medio del patio silencioso y del aroma a pan recién horneado, me esperaba una habitación vacía. No porque yo fuera alguien especial, sino porque todo ser humano merece un lugar donde pueda respirar. Dejé de contar los días desde que me fui de la casa de Rachel. El tiempo se medía distinto en la casa de doña Evelyn, más despacio, más suave, sin esa urgencia que marcaba cada paso en el lugar que dejé atrás. Me despertaba temprano, regábamos las plantas juntas, horneábamos pan, doblábamos ropa. A veces simplemente nos sentábamos junto a la ventana a ver cómo el sol cambiaba de color sobre los techos de zinc de los vecinos. Evelyn me contaba historias de su juventud, las protestas en las que participó, el esposo que perdió, la hija que ahora vivía en Boston. Ninguna historia era grandiosa, pero todas eran cálidas, como su mano sobre mi hombro al pasar, sin decir palabra. Sentía que empezaba a sanar, no por completo, pero lo suficiente como para volver a respirar con calma. Esa mañana parecía como cualquier otra. Había tendido los trapos limpios en el patio trasero y buscaba el último gancho dentro del delantal, cuando escuché un golpe suave en la puerta de entrada. No era el golpeteo de un adulto, tampoco un repartidor. Era un sonido tímido, como si quien golpeaba no supiera si tenía derecho a hacerlo. Di la vuelta por el pasillo, y al abrir el portón me quedé sin aire. Ahí estaba Ethan, mi nieto, con su mochila de dinosaurio desgastada y los zapatos deportivos llenos de polvo. Tenía el cabello alborotado, las mejillas rojas por el sol y gotas de sudor brillando bajo la barbilla. Pero sus ojos, esos ojos grandes y llenos de espera, me atravesaron el alma. Abuela, susurró, como si temiera que, si hablaba más fuerte, el milagro de haberme encontrado desaparecería. No le diga a mi mamá que me escapé. Me agaché y lo abracé con fuerza. Su cuerpo pequeño temblaba un poco, como si su travesía hasta aquí hubiera sido un viaje a través de una frontera invisible, una frontera hecha de silencios y heridas que los adultos construyen sin darse cuenta. ¿Y cómo llegaste hasta aquí, mi amor?, le pregunté, haciendo todo lo posible por mantener la voz serena. Seguí al señor que vende pan. Cuando vi la calle con los árboles altos, supe que era esta, dijo Ethan, sin apartar la mirada de mí. Extrañaba a la abuela. En casa, mamá llora todo el tiempo, papá grita cuando se me cae algo, y Sophie ya no duerme por las noches. No sabía si abrazarlo más fuerte o soltarlo un momento para mirar bien su rostro. Ese rostro que es parte de mí, una parte que pensé que tal vez ya no volvería. Nadie me canta ya, dijo Ethan con la voz baja. Mamá no conoce El zorro y la colina, esa canción que tú cantabas. Sophie preguntó por ti, yo también. Mamá dijo que estabas ocupada. Tragué en seco. Sentí como si una piedra pequeña se hubiera quedado atascada en mi garganta. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Asintió. Lo tomé de la mano y lo llevé adentro. Evelyn ya estaba en el umbral, con el trapo de cocina aún en la mano. No dijo nada. Solo retrocedió con calma y empezó a preparar agua y pan. Me senté junto a Ethan en la mesa. Le serví un vaso de leche tibia. Le puse la mano en la espalda, y él no se apartó. Solo quería ver a la abuela. Voy a volver, lo prometo, susurró. Solo necesitaba saber que todavía estás aquí, que no te fuiste para siempre. Lo besé en la cabeza, entre el cabello húmedo por el sudor. Aquí estoy, Ethan, siempre que me necesites. No sabía qué consecuencia traería esa visita, pero sí sabía una cosa. Cuando un niño es capaz de cruzar una ciudad entera para encontrarte, no puedes tratar ese amor como si fuera algo sin importancia. Sabía que Rachel vendría. Una madre siempre siente cuando se acerca la tormenta, incluso si el cielo todavía está azul, y así fue. No había pasado una hora cuando escuché el chirrido de un auto al frenar frente a la casa. La puerta se cerró de golpe, luego los tacones. Ese paso firme, ni rápido, ni lento, propio de quien no sabe si está enojada, asustada o simplemente fuera de control. Abrí la puerta antes de que ella pudiera tocar. Estaba ahí, con el cabello recogido de cualquier manera, el maquillaje corrido y una expresión confundida intentando parecer serena. ¿Está aquí?, preguntó sin rodeos. Sí, respondí, y me hice a un lado para que pudiera ver a Ethan sentado en la cocina junto a Evelyn, con la cabeza gacha y las manos aferradas a su vaso de leche. Rachel soltó el aire con fuerza, apretando las asas del bolso como si quisiera romperlas. ¿Sabías que llamé a la policía? Pensé que lo habían secuestrado. Estaba perdiendo la cabeza. Porque no sabías hacia dónde iría, dije sin levantar la voz, sin temblar, solo la verdad. Mamá, no puedes aparecerte cada vez que hay un problema en mi casa, espetó. Estamos intentando reconstruir todo. Tú fuiste quien decidió irse.
Entonces, por favor, déjanos en paz. La miré a los mismos ojos donde un día deposité mi juventud entera. Ahora, estaban tan fríos que podrían cortar incluso el más profundo de los arrepentimientos. Yo no vine, le dije. Fue tu hijo quien vino a buscarme. Y si un niño de 6 años es capaz de cruzar calles solo para sentarse junto a quien solía cantarle para dormir, entonces quizá deberías preguntarte, ¿por qué no hizo eso contigo? No fue un golpe, fue una grieta. Rachel bajó la cabeza. Por primera vez no respondió. Entró sin pedir permiso, sin esperar una invitación. Tomó a Ethan de la mano y lo obligó a levantarse. Él no se resistió, pero tampoco se movió. Sus pequeños pies parecían haberse anclado al suelo de madera. No la envié por correo, la llevé yo misma. No toqué el timbre. No dejé una nota. Solo la deslicé en silencio por la ranura del buzón. Luego me di la vuelta y me alejé, como una mujer que ya no tiene nada que demostrar. Y tampoco nada que esconder. No esperaba respuesta a esa carta. No la escribí para que me contestaran. La escribí para afirmar algo, que aún existo con mi verdad. Y si alguien quiere borrarme, tendrá que hacerlo mientras yo sigo de pie, no mientras bajo la cabeza. Lo que no imaginé fue que la primera en aparecer no sería Patricia, ni siquiera Rachel, fue Daniel. Llegó un viernes por la tarde, mientras recogía hojas secas en el jardín con doña Evelyn. Un SUV plateado se detuvo unos metros antes del portón, silencioso, como alguien que no sabe si debe tocar la puerta o darse media vuelta. Lo reconocí de inmediato. Su figura alta, esa camisa con la corbata torcida. Pero torcida no por prisa, sino por agotamiento. Daniel no traía regalos, ni palabras bonitas. Solo una bolsa de tela pequeña y una mirada que ya no era altiva. Estaba cansado, humano. ¿Puedo pasar?, preguntó apoyando suavemente la mano en el portón. Asentí y fui a abrir. Evelyn me miró, sin decir nada, y luego se retiró con discreción hacia adentro de la casa. Daniel se quedó de pie bajo el porche. No se sentó. La luz dorada del atardecer atravesaba las hojas del árbol y le iluminaba la mitad del rostro. Algo en él lucía mayor, más frágil. Ya no era el hombre que controlaba hojas de cálculo ni el que fingía serenidad en cada cena familiar. ¿Rachel está bien?, pregunté, más por romper el silencio que por esperar algo. No, respondió. Nadie está bien desde que te fuiste. Me sorprendió. No por lo que dijo, sino por cómo dijo te fuiste. Bajo, sincero, sin adornos. Los niños no duermen a su hora. Rachel pierde la paciencia por todo. Patricia, bueno, ya sabes, todos hacen como si nada pasara, pero Daniel suspiró. Sacó de la bolsa un fajo de papeles doblados en 4. No vengo a pedir que regreses, tampoco estoy aquí para defender a mi esposa, pero creo que hay cosas que uno no puede seguir negando. Dejó los papeles sobre la mesa de madera donde suelo tomar el té con Evelyn. Los abrí. Era un documento de autorización. Me daba permiso para recoger y cuidar a Ethan y Sophie en cualquier momento, sin fecha de expiración, sin condiciones. No sabemos cuándo vamos a poder con todo, pero si llega el momento, eres la única persona en quien ellos confían. Daniel no esperó mi respuesta. Tampoco pidió perdón. Solo asintió, como quien dice algo que necesitaba decir, y luego se fue. Me quedé inmóvil. El viento sopló suavemente sobre el porche, haciendo temblar los bordes del papel. Una autorización, un documento pequeño, pero que decía una verdad que pensé nunca escucharía. Nunca fui invisible. La llamada llegó la tarde siguiente mientras bordaba junto a la ventana y Evelyn dormía una siesta en la sala. El teléfono sonó 3 veces antes de que pudiera contestar. Era un número desconocido, pero mi intuición ya lo sabía. No era Rachel, no era Daniel. Antonia, la voz al otro lado dudó un segundo. Luego corrigió. Quiero decir, Margaret. No necesitaba preguntar quién era. Hay personas que se reconocen con una sola palabra, como el sabor amargo de una medicina que una vez trataste de olvidar. Patricia. No llamo para disculparme, dijo enseguida con esa misma voz cortante de siempre, aunque ahora le faltaba esa seguridad inquebrantable que solía tener. Llamo porque Rachel ya no me escucha. Daniel evita hablar del tema. Y los niños han empezado a preguntar por ti. Guardé silencio. Sabía cuánto le incomodaba eso. El silencio. Lo detestaba. Y por eso lo dejé crecer. Como un hilo invisible que, cuanto más se estira, más obliga al otro a hablar. Tal vez me equivoqué al pensar que era solo una sombra en esa casa. Continuó. Pensé que cuando te fueras, todo sería más liviano. Pero no ha sido así. Su voz bajó apenas como si hablara consigo misma. Rachel ha perdido el control de todo. Está irritable, se quiebra con facilidad.
No la había visto así desde que murió su padre. Hubo otra pausa. Luego, Patricia habló más bajo que nunca. No espero que regreses, tampoco que me perdones, pero si crees que los niños merecen conservar algo que aún no está roto del todo, entonces quizás sabes lo que hay que hacer. Sonreí suavemente, sin ironía, sin desprecio. Solo la sonrisa serena de quien ha aprendido a ver la verdad. Incluso la persona más orgullosa, cuando pierde lo que despreciaba, aprende a nombrarlo con otra voz. Gracias por llamar, respondí, y sigo aquí. Pero no para arreglar una casa vieja, solo para proteger lo que aún se mantiene en pie. Patricia no dijo nada más. Colgó, sin despedirse, sin pedir perdón, y yo seguí sentada, con la aguja entre los dedos, sin dejar de bordar. Pero ahora, cada puntada era más firme, más recta, porque sabía que si incluso Patricia reconocía el vacío que dejé en esa casa, eso solo podía significar una cosa. Por fin estaban empezando a escuchar el silencio del lugar donde yo solía estar. A la mañana siguiente, al salir a regar las plantas, vi un periódico perfectamente colocado frente al portón. Evelyn no estaba suscrita a ningún diario, y los vecinos no eran de los que dejan cosas por descuido. Me agaché y lo recogí. Era un ejemplar del New Mexico Tribune. En portada, los titulares de economía de siempre. Pero abajo, en la esquina inferior izquierda, en letra itálica y en negrita, una frase llamó mi atención. La mujer anónima detrás de una fortuna millonaria. Una historia que aún no ha sido contada. Me sorprendí por un instante. Pasé a la página 3, y entonces vi mi nombre, no completo, no había foto. Pero era suficiente para saber que hablaban de mí. Fuentes confirman que parte de un patrimonio inmobiliario valorado en más de 2.4 millones de dólares fue legalmente transferido a una persona que durante años acompañó y asistió al fallecido arquitecto Edward Mallory. La beneficiaria no quiso revelar su identidad y solo dejó un mensaje. Solo hice lo correcto, como cualquiera debería hacerlo. Me senté en la silla de madera del porche, aún con el periódico en las manos, y sentí una ligereza en el pecho que hacía mucho no sentía. Recordé al señor Mallory, el último hombre al que cuidé antes de que muriera. Era callado, algo olvidadizo, pero cada mañana me agradecía con la mirada cuando le servía el té. Nunca pensé que había significado tanto para él, nunca le pregunté, y él nunca prometió nada. Pero ahora lo entiendo, la bondad no siempre necesita aplausos. A veces basta con que deje una huella, y un día, cuando nadie lo espera, habla por sí sola. No necesito salir en el periódico, no busco reconocimientos, pero la verdad siempre encuentra cómo regresar. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé sobre la mesa. En mi mente resonaba la voz de Patricia. Las personas que saben guardar silencio también saben cuándo hablar, ¿sí? Y a veces quien cuenta la historia ni siquiera necesita pronunciar una sola palabra. Recibí la invitación de cumpleaños una mañana de septiembre, cuando el sol ya no quema tanto y el aire empieza a tener esa frescura suave que siempre he amado. El sobre estaba colocado con esmero junto a la puerta, entre las macetas de petunias que Evelyn y yo habíamos replantado la semana anterior. No tenía remitente, no tenía sello postal, solo un pequeño sobre amarillo pálido, con una frase escrita en lápiz y con letra temblorosa. Para la abuela. Lo tomé en las manos, sin abrirlo de inmediato. Entré a la casa, preparé una taza de té de menta y me senté en la silla junto a la ventana, donde la luz de la mañana es más suave. Abrí el sobre. Dentro había una tarjeta hecha a mano. En la portada, dibujada con crayones, una torta de cumpleaños ligeramente chueca, con 3 velas inclinadas y 3 figuras, un niño, una niña y una mujer de cabello blanco abrazando a ambos. Abajo, escrito con cuidado: Ojalá vengas, abuela. Nosotros queremos. Ethan y Sophie. No había firma de Rachel, ninguna palabra de algún adulto, pero sabía que esos niños no habían enviado esa tarjeta por sí solos. Dejé la tarjeta sobre la mesa y me quedé sentada un largo rato. Lo que sentía no era felicidad, tampoco tristeza. Era algo más profundo, más callado, como el sonido del viento pasando entre las hojas. No sabía si debía ir. Me había ido de esa casa con dolor y con dignidad. Aprendí a vivir sin esperar una disculpa. Y ahora que la vida parecía susurrarme un regreso, me pregunté, ¿tendré la fuerza para volver no porque ellos lo necesiten, sino porque yo lo deseo? Doña Evelyn se sentó a mi lado y me ofreció un pedazo de pastel recién salido del horno. Ve si eso te da paz. No vayas esperando un agradecimiento. Tampoco vayas por perdonar. Ve si aún amas, dijo doña Evelyn con voz suave. Asentí, en silencio.
No respondí en voz alta, pero dentro de mí una voz empezó a hablar. No iré por ellos, iré por esos niños que aún me llaman abuela. Llegué a las 4 de la tarde, justo a la hora que decía la invitación, ni antes, para no incomodar, ni tan tarde como para parecer la última en llegar. La casa se veía igual que la última vez que me fui, pero también distinta. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Toqué suavemente. Escuché pasos apurados desde adentro. Rachel abrió. Llevaba un vestido beige claro, el cabello suelto, sin maquillaje, sin perfume. Por primera vez en muchos años, vi a mi hija sin intentar agradar a nadie. Ni a una visita, ni a su suegra, ni siquiera a ella misma. Nos miramos un instante. Ninguna dijo palabra. Luego Rachel se hizo a un lado, dejándome pasar. Entré. La casa olía a pastel recién horneado. Globos colgaban del techo. Risas infantiles venían del jardín trasero. No vi a Patricia, ni a Daniel, solo a dos niños que corrieron hacia mí con una alegría inconfundible. ¡Abuela! Gritó Ethan, lanzándose a mis brazos. Sophie vino detrás y me puso un dibujo en la mano. Esta vez era una abuela soplando velas junto a dos niños. Los abracé a los dos. Sentí que el corazón me daba un respiro. No dolía, no pesaba, solo estaba tranquilo. Como cuando uno toca una cicatriz vieja y se da cuenta de que ya no duele, y no sabe cuándo fue que sanó. Rachel estaba cerca de la mesa del comedor. Sobre ella, un pastel redondo cubierto de crema blanca, decorado con frambuesas. Encendió 3 velitas y se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedes soplar las velas por mí?», lo dijo con voz baja, casi como un susurro. Pero sabía que ese gesto traía consigo algo que nunca antes se había dicho. Me acerqué. Ethan y Sophie me tomaron de la mano, uno a cada lado. Rachel sacó la cámara, pero no la levantó de inmediato. Me miró, esta vez sin apartar la vista. Me incliné y soplé las 3 velas. Las llamas se apagaron. La sala quedó en silencio por un segundo. Luego, los niños rompieron en aplausos como si ese instante fuera el más feliz de sus vidas. Y tal vez lo era. Después de cortar el pastel, de escuchar los globos estallar sobre el césped y de ver a los niños perderse entre dulces y juegos, Rachel volvió junto a mí. En sus manos llevaba una cajita de madera oscura, antigua. La reconocí en el acto. Era la caja donde guardaba mi cuaderno, la misma que llevé conmigo durante todo el tiempo que viví en esa casa, la que escondí en el fondo del armario de mi antigua habitación, y que pensé que había olvidado o que alguien había tirado. Rachel la colocó suavemente sobre mi regazo. «La dejaste», dijo en voz baja. Me quedé inmóvil, no por la caja, sino por el papel doblado en 4 que descansaba encima con su letra, la de Rachel. Leí cada página que escribiste, mamá. Al principio por curiosidad, luego con enojo, después con vergüenza. Pero al final solo me quedó una cosa: gratitud. Levanté la vista y me encontré con una mirada que ya no se escondía. Por primera vez, mi hija me veía como alguien que también había sufrido, que también había dado, que también había sido olvidada. Y no solo como esa sombra incómoda que no supo progresar. Rachel respiró hondo y se sentó a mi lado. «No vine a pedir perdón», dijo, «pero si quieres seguir escribiendo, ya no te voy a detener. Y si no has olvidado cómo contar historias, tal vez puedas contar también la mía». Acaricié la tapa de la caja. Debajo del papel estaba mi viejo cuaderno de tapa de cuero marrón oscuro, con las esquinas gastadas y algunas páginas manchadas por el agua. Pero cada línea seguía ahí. Frases que escribí en noches de insomnio. Fragmentos que nunca me atreví a mostrarle a nadie. Siempre imaginé que algún día Ethan crecería, que Sophie sentiría curiosidad y que encontrarían la historia de la mujer que vivió en silencio bajo ese techo. Nunca imaginé que la primera en leerla sería Rachel. Y mucho menos imaginé que eso la haría verme, por primera vez, completamente. No volví a mudarme a la casa de Rachel. Tampoco hacía falta. Nos veíamos cada semana, a veces en el parque, otras en un café pequeño cerca de la escuela de Sophie, donde a ella le gustaba dibujar y hablar sobre sus amigos tiburones de los sueños. Ethan seguía corriendo hasta abrazarme cada vez que salía de clase, como si nunca hubiese estado ausente. Rachel no cambió del todo. Seguía siendo apresurada, a veces irritable, con una mirada que todavía se protegía, como todo aquel que ha sido herido. Pero algo sí había cambiado. Ahora sabía cuándo guardar silencio y cuándo escuchar. Yo, por mi parte, empecé a escribir de nuevo. No para justificarme, ni para reclamar, sino para recordar que viví, que sufrí, que amé y que al final me volví a levantar. Aquella mañana de otoño estaba sentada en el porche junto a doña Evelyn. El café olía suave, el aire era fresco pero no frío. El sol se alzaba lentamente detrás de los robles, derramando luz dorada como mantequilla sobre los tejados. Abrí un cuaderno nuevo, de tapa blanda, hojas gruesas,
con ese aroma leve a papel virgen. Y en la primera página escribí: me llamo Margaret. No soy una madre perfecta, pero amé a mis hijos con todo lo que una mujer sin nada aún puede ofrecer. Y hoy no necesito que me llamen buena madre. Solo quiero vivir, como una mujer que eligió no callar más. Doña Evelyn se sentó a mi lado. No dijo nada, solo volvió a servirme té. Sonreí, sin aplausos, sin música de fondo, sin alguien apareciendo para pedirme perdón o llorar. Solo yo, viva, firme, escribiendo. Y esta vez, escribiendo para mí misma. No todo dolor necesita ser reconocido por otros para empezar a sanar. Y no todas las personas que regresan lo hacen por amor. A veces simplemente vuelven porque, al perderte, descubren que ya no tienen en qué sostenerse. Margaret nos enseñó algo tan simple como profundo. Irse. No es rendirse, callar, no es ser débil. Y reescribir tu vida, a cualquier edad, siempre será un derecho que te pertenece, con bondad, con sabiduría y con dignidad. Gracias por haber escuchado esta historia. Si viste un pedacito de ti en Margaret, suscríbete a She Stories, un espacio donde contamos historias reales de mujeres que el mundo creyó olvidadas, pero que, en verdad, fueron el pilar de toda una generación. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Déjanos un comentario con el número de la historia que te gustaría oír. Sobre un hijo que me traicionó, comenta con el número 1. Sobre una hija que fue cruel conmigo, comenta con el número 2. Sobre una nuera que me trató como a una extraña, comenta con el número 3. Sobre un yerno que intentó quedarse con todo, comenta con el número 4. Estamos aquí para contar por ti todo aquello que callaste durante demasiado tiempo. She Stories. Porque cada mujer merece un final digno de ser contado. Esta historia es ficticia, no pretende ofender ni señalar a nadie. Fue creada con el único propósito de transmitir una lección significativa a los espectadores. Todos los nombres de personajes son completamente inventados.